Hola, bienvenidos a un segundo ranking relacionado a productos de realidad aumentada. Esta vez hablaremos sobre una experiencia muy importante para el mundo e-commerce. Me refiero al probador virtual para zapatillas, y aquí hablaremos directamente de SDKs y librerías, no de experimentos con image tracking. Hablaremos directamente de experiencias poderosas para hacer estos probadores virtuales. Y por supuesto te indicaré quién es el ganador y también su tutorial, para que aprendas a crear estas experiencias desde cero. Así que no te pierdas este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero tengo que darte las reglas. Al igual que el primer ranking, vamos a evaluar la facilidad de creación, potencia tecnológica, alcance de uso y por supuesto precio. Todo esto servirá para que tú mismo tomes tu decisión. Si llega a 20 puntos sería una herramienta increíble. Comencemos hablando de WannaBuy o WannaKicks o simplemente Wanna. Fue la plataforma pionera en probar zapatillas virtuales. Y viene el primer punto. Respecto a la facilidad de creación, WannaBuy sigue siendo cerrada, es decir, tenemos que ponernos en contacto con ellos para saber sus precios, su proceso de creación y publicación. Esto hace que sea sumamente restrictivo, aunque no digo que esté mal, ojo, solamente no llega a la mayoría de usuarios que quieren experimentar. Por eso le pongo 1 sobre 5. Respecto a la potencia tecnológica, ha evolucionado tan rápido que se pueden crear aplicaciones y experiencias web sin problemas. Además, por todo lo que hemos probado, es muy fluida la experiencia. Por eso le pondré 5 sobre 5. Respecto al alcance de uso, al poder utilizar la realidad aumentada web, nos permite derribar barreras que suelen tener las apps y redes sociales. Aquí podemos utilizar solamente una URL y listo. Puedes compartir y llegar a más personas. Por todo esto yo le pondré 4 sobre 5. Y te preguntarás por qué. Pues hay un competidor de la lista que tiene mucho más que eso, ya lo verás. Y respecto al precio, no he tenido mucho detalle. Le he mandado un correo para tener más información, pero el hecho de ocultar el precio nos hace pensar que será caro. Hasta el cierre de este ranking no he tenido respuesta, así que le pondré 2 sobre 5. En total tenemos 12 puntos. El siguiente competidor será DeepAR. Este es un antiguo y poco conocido creador de experiencias de realidad aumentada. Ha crecido bastante y ahora ofrece muchas opciones de plantillas, trackings y procesos. Respecto a facilidad de creación, DeepAR presenta dos formas de hacerlo, o mediante código, que es muy potente y versátil, y a través de DeepAR Studio, que es la plataforma de creación muy parecida a Lens Studio o Metaspark. Eso sí, ha sido complejo encontrar la información y no es muy claro cada uno de sus procesos. Inclusive la versión de estudio es lenta y pesada. Por eso le pondré 3 sobre 5. Respecto a la potencia tecnológica, ya hemos adelantado un poco. Podemos crear de muchas formas y sobre todo con gran versatilidad. DeepAR Studio tiene varios tracking y sobre todo el foot tracking de manera integrada al 100%. Eso sí, tuve que probar varias veces para activar la demo. Por ejemplo, no pude cambiar la cámara para lograr una mejor visualización, por eso le pondré 3 sobre 5. Sobre el siguiente punto, alcance de uso, al poder utilizar la realidad aumentada ya sea para app como para web, nos lleva a un siguiente nivel. Por ejemplo, yo siempre elegiré usar realidad aumentada web por su versatilidad. Si hay opción web, definitivamente tendrá un puntaje alto, 4 sobre 5. Ahora nos toca hablar del precio, y esto te va a encantar. El precio es flexible y está orientado al número de usuarios por mes. Por ejemplo, tenemos la versión free que soporta hasta 10 usuarios al mes, algo sumamente básico pero que nos sirve para experimentar. Luego tenemos el siguiente plan, $25 al mes para llegar a 1000 usuarios. Son precios muy asequibles, por eso le pondré 5 sobre 5. DeepAR se lleva un merecido 15 puntos, un potente competidor. ¿Te gustaría que hable de esta plataforma de manera profunda? Házmelo saber en los comentarios. Ahora vamos a hablar de Lens Studio. Nuevamente está aquí en este ranking, pues tiene un foot tracking nativo integrado. Respecto a la facilidad de creación, su plataforma es muy intuitiva. Además, existen bastantes tutoriales y un montón de contenido en internet para crear experiencias de buena calidad. Por eso tendrá 5 sobre 5.
Respecto a la potencia tecnológica, Lens Studio es el pionero de la realidad aumentada y tiene tracking sólidos y muy estables, que permiten crear experiencias de calidad. Usar el foot tracking te permite hacer varias adaptaciones, tanto en texturas dinámicas hasta modelos 3D realistas de zapatillas. Por eso le pondré 5 sobre 5. Respecto al alcance de uso, Lens Studio está ligado a la red social Snapchat, lo que hace que la experiencia sea cerrada, solo para los usuarios del fantasma amarillo. Pero eso sí, hace poco han lanzado la opción de que tus experiencias puedan ser visualizadas a través de un link, sin necesidad de entrar a Snapchat, lo que la convierte en una super oportunidad de difusión. Eso sí, no puedes hacer algo complejo, porque harás que la experiencia sea lenta. Por todo eso le pondré 3 sobre 5. Ahora nos toca hablar del precio, y aquí Lens Studio triunfa, porque es gratis, así como lo escuchas. Puedes descargar desde su página web y crear la experiencia que desees fácilmente. Realmente es un gran beneficio, por eso tendrá una puntuación de 5 sobre 5. Lens Studio se lleva unos 18 puntos en total, nada mal. Finalmente tenemos a Viking, una plataforma pionera en la creación de experiencias e-commerce. Marcas grandes han trabajado con esta y su resultado ha sido muy bueno. Al igual que Wannabe, Viking ofrece calidad. Respecto a la facilidad de creación, Viking es cerrada, es decir, tenemos que ponernos en contacto con ellos para saber su proceso de creación. Sigue la misma tendencia de Wannabe, por eso le pondré 1 sobre 5. Respecto a la potencia tecnológica, ha evolucionado tan rápido que se pueden crear aplicaciones y experiencias web, incluso integrarse dentro de WeChat. Esto ya es otro nivel, por eso le pondré 5 sobre 5. Respecto al alcance de uso, creo que este resultado se cae maduro. En teoría con Viking puedes usarlo en todos lados, web, app y WeChat. Yo le pongo 5 sobre 5 y obtiene el puntaje más alto de todos los contrincantes. Y respecto al precio, no he tenido mucho detalle. Le pondré lo mismo que Wannabe, 2 sobre 5. En total tenemos 13 puntos. Y el ganador indiscutible es Lens Studio con 18 puntos. Y es que su capacidad de ahora de permitir probar la realidad aumentada usando una URL y no pasando por Snapchat es un increíble punto a favor. Ahora voy a enseñarte el tutorial en 3, 2, 1. Este tutorial funciona con la versión anterior a la 5, por eso debes descargar primero una versión anterior. Sigue todos los pasos. Y continuamos. Entremos a Lens Studio e inmediatamente tienes que buscar la plantilla llamada Foot Tracking. Esperemos que cargue. Lo primero que veremos será nuestro video preview de unas zapatillas cambiando de color. Ahora mismo vamos a conocer cada elemento de la plantilla. En el Left Foot Anchor tendremos toda la información de nuestra zapatilla de pie izquierdo. Acá tenemos nuestro archivo 3D y su material. Luego veremos el Occluder, que básicamente es ocultar una parte de la pierna. Lo mismo sería con la zapatilla del lado derecho. Esta contiene la misma estructura que de la anterior zapatilla. En la parte del Orthographic Camera tendremos contenido de la pantalla, como los mensajes y los elementos interactivos. El Change Shoe Material permite cambiar el color de las zapatillas con tan solo tocarse entre sí. Ahora que deshabilité esta opción, ya no se realizará ese cambio. Y el script llamado Trigger Animation permite que se activen los elementos visuales con tan solo acercar nuestros pies. También podemos deshabilitar estos elementos que indican Foot Here. Estos también se llaman Sticker Hint. Lo deshabilitamos y listo. Tenemos la experiencia limpia. Ahora vamos a crear nuestros propios materiales. En Shoe Left crearemos un nuevo material. Este será un lead.
Entramos a modificar este material, agregando una imagen muy famosa, la noche estrellada de Van Gogh. Le cambiaremos de nombre a este material para tener un mejor orden. También cambiaremos el material de Shoe Ride. Ya tenemos nuestras zapatillas iguales. Les quiero mostrar cómo funciona la interacción llamada Change Shoe Material. Por eso debemos agregar más materiales. Nuestro segundo material también será un lid. Agregaremos una pintura de Dalí. Haremos el mismo proceso con otro material. Ya tenemos 3 materiales listos. Ahora igualaremos el material de las zapatillas. Usaremos el material B1, que es la noche estrellada de Van Gogh. En el script llamado Change Shoe Material, veremos que existen 3 valores: Foot 1, Foot 2 y Foot 3. Aquí agregaremos nuestros materiales: el B1, el B2 y el B3. Listo, así de sencillo. Mira ahora cómo cambia el diseño. Con tan solo tocar nuestros pies entre sí, se modifica el material asignado. ¿Qué te parece? Vamos a seguir creando. Esta vez crearemos nuestro propio diseño utilizando el objeto 3D base y trabajaremos en Blender. Este es el archivo base. Se ve simple. Aquí estarán alojados los archivos para ambos pies. Abrimos Blender e importamos nuestro archivo FBX. Movemos la información del pie izquierdo, solo para que te des una idea de cómo funciona este archivo. Vamos a editar este pie. Date cuenta que tenemos un solo material de color fucsia. Esta misma información tendrá el pie derecho. Vamos a trabajar con este primer pie. Entramos al modo edición. Seleccionamos la parte frontal. Utilizaremos el selector Faces. Recuerda que todo esto tomará tiempo, porque estaremos eligiendo uno por uno los espacios correspondientes. Una vez teniendo esto, vamos a Material Properties. Crearemos un nuevo material y asignamos. Acá aparecerá nuestra selección de color gris. Perfecto. Seleccionamos otra parte de la zapatilla, la parte inferior,
el borde básicamente. Hacemos el mismo proceso. Creamos un nuevo material y también asignamos. Teniendo materiales independientes, te servirá para agregar imágenes de manera precisa. Entramos a UV Editing. Aquí agregaremos la primera imagen. Aquí vemos al señor Van Gogh. Ahora entramos a Shader Editor. Incorporaremos un Image Texture para luego conectarlo. Llamaremos a nuestra nueva imagen JPG. Regresemos a UV Editing para poder agregar bien la imagen. Movemos la malla para obtener un buen resultado. ¿Qué te parece? ¿Te ve mejor? Perfecto. Ahora vamos a modificar el material del borde. En este caso, solo debemos cambiar el base color, así de simple. Seguiremos trabajando para cubrir la parte de los lados de la zapatilla. Ya sabes, realiza el mismo proceso. Aquí utilizaremos la imagen de la noche estrellada. Acá lo tenemos, se ve bien. Lo exportaremos en formato GLB. Regresemos hacia Lens Studio. Quitamos nuevamente el Change Shoe Material. Y agregaremos el archivo GLB. Lo subimos dentro de la jerarquía Left Foot Binding. Ajustamos la escala general. Rotamos los archivos para que se vean mejor. Ocultamos los archivos originales. Ahora verás que el ShoeWrite tiene varios espacios para agregar las texturas. Le cambiaremos de material del Occlusion Write para que cumpla su verdadera función. Ahora iremos a agregar nuestros materiales correctos. Puedes ajustar la información importada también, pero en este caso quiero mostrarte cómo podríamos agregar una imagen de manera sencilla. El Cube 5 está relacionada con la parte frontal de la zapatilla. Entonces crearemos un unlit. Y aquí agregaremos el retrato de Van Gogh. Completamos los demás materiales.
Seguimos ajustando la experiencia. Ya lo tenemos. ¿Quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! La zapatilla de Van Gogh será el último grito de moda. Mira cómo se ve nuestra zapatilla personalizada. Estoy satisfecho de este prototipo. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Ahora completaremos la otra zapatilla para tener nuestro par totalmente personalizado. No te preocupes que dejaré toda la información en mi Patreon. Allí entenderás claramente todo lo que he hecho. Por supuesto, también dejaré mis archivos de Blender. Muchas gracias por todo el apoyo que me brindan. Sin ustedes no tendríamos contenido semanal. Perfecto, acá ya lo hemos trabajado en Lens Studio y se ve muy bien. Seguiré avanzando en cámara rápida. Ahora lo que debes hacer es publicar tu lente de Snapchat. Tengo un video dedicado sobre este proceso, así que te recomiendo que lo veas. Una vez que tengas el lente publicado, no te olvides de entrar a su página. Aquí lo que debes hacer es ir directamente a sus propiedades, y abajo encontrarás esta opción, la que te permitirá crear una URL para compartir a todo el mundo. Aquí ya no necesitarás pasar por Snapchat, lo cual es un punto interesante. Vamos a probarlo. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Estaré haciendo más rankings, así que sígueme. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos!